Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Origen. Mi nombre es Iris Molina Cianca y en este primer podcast quiero contaros un poquito del porqué, del para qué de este podcast, de quién soy yo. Origen es un podcast que nace pues como un espejo de la cotidianidad de mi cerebro, de mi mente y de mi alma, de lo que soy, vaya. Una cotidianidad que evidentemente, como todos, he ido forjando a través de mis experiencias. Me he caracterizado siempre por ser una persona muy aventurera, muy inquieta. He vivido en varios países, en Europa y Latinoamérica, y guardo una especial conexión con Chile. Me he caracterizado siempre por ser bastante inconformista. Digamos que la realidad, entre comillas, no me era suficiente. Ya en la adolescencia pues me empezaba a cuestionar la vida, el funcionamiento del sistema. Nunca me he conformado con las respuestas clásicas y siempre he sentido la necesidad de indagar, de ir pues más allá. De ahí que sea una persona que constantemente pues esté haciendo preguntas profundas sobre la vida, sobre el origen de todo, desde el origen del ser humano, de la materia, de los pensamientos, la energía, el cosmos, el amor, los sueños. De ahí que haya elegido pues este nombre, ¿no?, de Origen para el podcast. Y bueno, toda esta búsqueda e indagación continua sobre temas existenciales me apasiona no solo por todo lo que aprendo y descubro, que es un montón, siempre me fascina encontrar cosas nuevas, sino por todo lo que también me ayuda en el sendero del autoconocimiento, que como muchos sabéis es una carrera de fondo que dura toda una vida, ¿no? Todos estos temas sobre los que tanto me apasiona indagar, pues normalmente son temas demasiado profundos como para ponerte a hablar en cualquier lugar, ¿no? Como para ponerte a hablar de ellos mientras, no sé, haces la cola para comprar el pan. Aunque si por mí fuera, bueno, estaría hablando de esto continuamente, ¿no? Y bueno, al igual que me encanta preguntar a la gente, me encanta escuchar las respuestas de preguntas profundas, como por ejemplo, ¿cuál es el significado de la vida para ti? Igual que me encanta pues escuchar a personas dar su opinión, me encanta también pues leer, escuchar a otras personas que comparten libremente su conocimiento, sus experiencias, su percepción en respuesta a este tipo de preguntas. Y como yo, pues sé que hay muchas personas alrededor del mundo buscando respuestas y también expandiendo su mente y su creatividad para llegar a respuestas que les hagan más sentido, ¿no?, en su interior, que de un modo u otro sientan como más verdad. Por eso decido hacer este podcast, para compartir con todo aquel que quiera escucharme, contigo que me escuchas hoy, pues mis aprendizajes, mi curiosidad, mi experiencia y también mis inquietudes, esperando que todo ello pueda aportar cosas valiosas en tu crecimiento. Entonces, ¿a quién iría dirigido este podcast, ¿no? ¿Cuál es el tipo de persona que escucharía este podcast? A ver si te sientes identificado con lo que te voy a contar. Bueno, este podcast va dirigido a todas aquellas mentes inquietas que, como yo, no dejan de hacerse preguntas profundas. No dejan de hacerse preguntas profundas o bien se encuentran en una etapa en la que, si bien todavía a lo mejor nos hacen preguntas así muy, muy profundas de manera continua, sí que empiezan a cuestionarse cosas, sí que empiezan a intuir, a sentir que la realidad, entre comillas, vais a ver que me gusta mucho usar las comillas para describir la realidad, no es realmente lo que parece, ¿no?, sino que hay mucho más, que hay muchas otras realidades. Es para personas que empiezan a sentirse, como me gusta decir a mí, neos de la vida, neo del personaje de Matrix, ¿vale? Neos de la vida con esa sensación de, percibo algo que no puedo explicar, pero está ahí, ¿sabes? Hay algo ahí
que no sé explicar, pero lo percibo. Y tal y como le dice Morfeo a Neo en la película de Matrix, es una percepción que sientes pero no puedes explicar, ¿no? Y es eso lo que mucha gente empieza a sentir antes de hacerse esas preguntas o en el transcurso del camino, mientras se va haciendo estas preguntas. Y como adelantaba antes, bueno, estas inquietudes además están muy relacionadas con un impulso en el crecimiento, ¿no? En el desarrollo no solo personal de cada uno, de cada individuo, sino también en el desarrollo pues, emocional y espiritual. Está súper relacionado. Entonces, si sientes que te encuentras en una etapa así, definitivamente este podcast es para ti, seguro. Bueno, respecto a la temática, en la mayor parte de los podcasts plantearé una pregunta para la cual no existe una respuesta objetiva, certera, cerrada, y reflexionaré, indagaré y cuestionaré las respuestas que nos ofrece el mundo, ¿vale? Teniendo en cuenta respuestas procedentes de diferentes doctrinas y ramas del conocimiento. En concreto, tenderé a centrarme en analizar ideas procedentes de dos áreas bien diversas, pero súper complementarias, que para mí van de la mano siempre, ¿no? Aunque aparentemente parezca que no, que es el área de las ciencias y el área de la espiritualidad. Y para irme un poquito más en lo particular, deciros que me centro en utilizar claves extraídas de ramas bastante concretas, ¿vale? Claves que vienen de la doctrina filosófica y espiritual del budismo, también de la cosmología, de la física cuántica, de varias ramas de la filosofía, de neurociencia y psicología, ¿vale? Son sobre todo las ramas de las cuales voy a sacar estas opiniones, estas ideas y desde las que voy a partir para nuestras reflexiones. Asimismo, en la mayoría de ocasiones, como os iba diciendo, pues además de exponer y cuestionar lo que ya se ha dicho, lo que voy a hacer es ofrecerte mi punto de vista según siempre mi humilde percepción, ¿vale? Un punto de vista propio que viene determinado por mis experiencias personales, mis aprendizajes y las ideas que yo descubro o ideas, reflexiones que surgen a raíz de la manera en la que mi mente experimenta la vida, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con esto? Pues que en ningún momento mi intención es que creas, ¿vale? O que no creas en lo que yo creo, ¿sí? O sea, en mis podcasts no vas a encontrar verdades absolutas ni respuestas irrefutables. Mi intención es que llegues a cuestionarte de una manera profunda y transformadora la vida en general. Y la tuya en particular, claro. Pero que te la cuestiones a tu manera. Mi intención es brindarte pues este espacio de reflexión e introspección y que te acerques a tus verdades y a un modo de pensamiento que te permita experimentar la paz y la plenitud, ¿vale? Que al final es a lo que hemos venido. Esa es mi intención. Entonces, volviendo a la temática del podcast, comentaros que cuando comencé a ser consciente de mis reflexiones, cuando empecé a compartir mis escritos, mis artículos con otras personas, me di cuenta de que yo escribía sin más, o sea, no lo catalogaba de ninguna manera, no me planteaba qué era aquello sobre lo que estaba reflexionando o escribiendo. En cuanto a género me refiero, ¿vale? A un registro en particular. Entonces, cuando alguna vez alguien que sabe que me gusta mucho escribir o que había leído algo de lo que yo había escrito y me ha preguntado, oye Iris, pero ¿sobre qué escribes, no? ¿Qué registro es este? Pues me costaba un montón responder. Decía, bueno, pues escribo sobre reflexiones que mezclan cositas de filosofía, de física cuántica, de
temas de doctrinas espirituales, pero no sabía muy bien cómo definirlo en una palabra, ¿no? o en dos. Y pues indagando me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era filosofía, era pura filosofía, concretamente metafísica. De ahí que este podcast sea entonces de naturaleza metafísica y que haya decidido ponerle este nombre, ¿no? De Orígenes, Reflexiones Metafísicas. ¿Y qué es la metafísica, ¿no? Para todos aquellos que no estéis a lo mejor muy familiarizados con este término. Pues la metafísica es una rama de la filosofía que estudia cuestiones profundas de la existencia, ¿vale? De la realidad, de la naturaleza y por supuesto del ser, ¿sí? Desde una perspectiva siempre especulativa y reflexiva. De hecho, si ahondamos en la raíz de la palabra, ¿no? Etimológicamente, metafísica significa más allá de lo físico. Me encanta esta definición. O sea, más allá de lo que podemos comprobar o experimentar desde nuestro contacto físico con el mundo. La metafísica, por lo tanto, lo que invita es no solo a observar la realidad, esa realidad entre comillas, sino que también nos invita a cuestionarnos, ¿no? A reformular lo que ya se ha dicho, a indagar en conceptos, a desmontar creencias, ¿vale? Que están arraigadas en la cultura. Y a esto que invita la metafísica es precisamente a lo que os invito yo, ¿vale? Como os he contado, lo que voy a hacer es mostrarte muchas maneras diferentes que existen de ver el mundo y os voy a mostrar pues que hay muchas otras, ¿no? Formas de pensamiento que no son tan conocidas y hay muchas otras formas de interpretar la existencia que están en tu propia mente, están en tu propio interior y que quizá no te habías dado cuenta, ¿no? No te habías parado a sentir. Bueno, amigas, amigos, me voy despidiendo de esta introducción al podcast de Origen, un podcast que desde ya es tu casa y que de verdad espero de corazón que pueda aportarte un montón de cosas en tu camino. Te espero en el primer podcast en el que trato la apasionante cuestión de qué es la consciencia y de hecho ya lo tienes disponible en esta plataforma, así que te invito a que vayas a escucharlo cuando quieras. Te dejo con una frase de Einstein que me inspira muchísimo, que bueno, cada vez que la leo pues me tengo que llevar la mano al corazón porque wow, me transmite un montón. Pero bueno, ¿qué frase de Einstein no transmite un montón, verdad? Bueno, el caso, la frase dice lo siguiente: lo importante es no dejar de preguntarse. Basta con tratar de comprender una pequeña parte del misterio cada día. ¡Wow! Eso es lo que dijo Einstein y es exactamente lo que quiero que hagamos juntos a través de este podcast. Muchas gracias por escucharme y por atreverte a navegar en el sendero de la reflexión, que no es nada, pero nada fácil. Me siento súper agradecida de poder compartir mi mundo contigo que de un modo u otro pues has llegado hasta aquí. Gracias y hasta muy pronto.